recupero a los que estaban, y no las veo tampoco a las que estaban ahí en Testera, agarrándose de los cabellos, repartiendo sopapos y demás. Pero bueno, vamos a analizar a continuación todo este tema, porque no sé ustedes, pero a mí me da la sensación de un país disfuncional, me da la sensación de un país que no puede entrar de acuerdo en nada. Y cuando eso pasa, es cuando se empiezan a quebrar los lazos de la democracia. Y eso es peligroso porque ya no nos entendemos con palabras. Entonces tenemos que utilizar las manos, porque lo que se vive así en la Asamblea es lo que vive y siente el país, es un reflejo de un pequeño grupo que nos representa, que finalmente somos nosotros. Y estamos así, ese es nuestro debate, no nos ponemos de acuerdo. Así que a ver, vamos a ver cómo lo ve Marcelo Arequipa. Él es politólogo y vamos a analizar este tema. Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Jorge Luis, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, a ver, no sé qué sientes tú, qué piensas tú sobre ver un país sacándose la mugre en su lugar más sagrado, lo que hemos elegido todos nosotros, donde se supone además que tenemos que ver a personas bien paradas, con su mejor actitud, con sus mejores palabras, pero hoy vemos este circo y da vergüenza. Mm, Mira, no creo que seamos en realidad una familia boliviana, digamos, disfuncional. Yo creo que aquí hay alguien de la familia que sinceramente no está haciendo su tarea, no está trabajando y no está funcionando como debería funcionar. Entonces, en este caso es la Asamblea Legislativa. Por lo siguiente, creo que difícilmente uno puede entender cómo es posible que para créditos productivos, para un tema que tiene que ver con leyes que van a beneficiar a la población, tengamos esa escena que yo creo que ya lo que los medios de comunicación han titulado como bochorno ya no alcanza, Jorge Luis. Creo que ya estamos hablando de vergüenza. La verdad, creo que la palabra vergonzoso o vergüenza creo que ya empieza a definir lo que es el comportamiento de los asambleístas legislativos. Y además, vergonzoso, pero además diría, para añadir un elemento más, instrumentalizador o instrumentalizado, porque en estos dos últimos días lo que hemos visto han sido mujeres, ¿no? Mujeres peleando, mujeres entre mujeres peleando. Y los políticos creo que ahí han sido bastante hábiles para instrumentalizar a la mujer, ¿no? A la mujer poniéndolas por delante de la disputa, en este caso política. Entonces, creo que la Asamblea Legislativa de verdad está haciendo muchos papeles. A mí no me gustaría pensar en lo siguiente, pero está haciendo muchos papeles para que la población coree el hecho de que tenga que cerrarse, no tenga que clausurarse esta Asamblea Legislativa, porque de verdad lo que están haciendo no es precisamente un gesto democrático, ¿no? Bien, ahora todo esto surge a raíz de las constantes trabas que vienen apareciendo desde el año pasado con las elecciones judiciales, ¿no? Que bueno, finalmente, afortunadamente este pacto, este acuerdo que se generó, nos dio ya la certeza de los pasos a seguir para llevar adelante las elecciones judiciales en el mes de julio. Sin embargo, ahora el meollo del asunto está en los magistrados prorrogados, ¿no? No, ellos querían, al parecer, utilizar los créditos como una moneda de cambio para poder cesar de sus funciones a los magistrados. Y eso, finalmente, al parecer, el orden del día nunca se cambió. Es decir, el señor Guaitari quedó ahí como plomo. No movió un centímetro en lo que pedían de todas las facciones, incluso del mismo movimiento al socialismo, ¿no? Exactamente, mira, y además es bastante curioso cómo creo que debe ser la primera vez, de verdad, si la memoria no me falla, la primera vez que el levismo, es decir, parte del MAS, se alía, hace una coalición con Comunidad Ciudadana y con Creemos, es decir, con la oposición política.
Creo que es la primera vez que vemos una alianza de este tipo para generar ese escenario, ¿no? Ese escenario de disputa y de discusión tan duro que hemos visto en el legislativo. Eh, y creo que eso de verdad va a generar, va a acarrear seguramente un costo político, porque las elecciones judiciales están viabilizadas, se están llevando adelante el proceso de preselección de candidatos ahora mismo. Se está realizando eso. Luego, por tanto, uno no entiende cómo es posible que pues exista ese escenario de crispación tan duro que tenemos hoy día en el legislativo, porque vamos a tener elecciones judiciales en breve. Esos magistrados que están hoy día se van a ir, pero porque el mandato constitucional se va a cumplir, que son elecciones judiciales, no se van a ir por otro camino, ¿no? Que no marca la Constitución. Bien, así es. Ahora, esto que nos trae nuevamente que podría llevarse adelante un escenario de bloqueos, de caminos, ¿no? Porque ya hay amenazas que en 2 semanas, en 15 días o en poco menos, se podría volver a generar ese escenario que ha demostrado que en pocos días puede hacer tremendo daño al bolsillo del país y por ende al bolsillo de todos los bolivianos, ¿no? Entonces, no sé si van a utilizar esto de la 073 y 075, porque una de las demandas de los grupos, principalmente en Cochabamba, aliados a Evo Morales, era que estos magistrados se vayan a su casa. Y bueno, la Asamblea, mientras todavía está viendo el tema de los créditos, no se sabe cuál va a ser el futuro de la 073, 075, pero lo que es claro es que el mismo Tribunal Constitucional ha dicho que no importa que pasen esas leyes, no hay ninguna ley que pueda hacer que ellos cesen sus funciones. Entonces, bueno, esas leyes son más o menos un saludo a la bandera. Mira, para mí eso es una pulseta por eso política. Una pulseta política que de verdad a estas alturas, Jorge Luis, creo que incluso es hasta algo innecesaria, ¿no? Porque si no estuvieran garantizadas las elecciones judiciales, uno diría, bueno, hay que garantizar y hay que hacer todo lo posible para que se lleve adelante esto, pero las elecciones judiciales están garantizadas. Estamos ahora en pleno proceso de preselección de candidatos, entonces esta es una pulseta política, no hay otra forma de definirlo, ¿no? Sí, así parece. Sin embargo, ¿de dónde ves que nace la pulseta política? Es decir, ¿tú verdaderamente ves a un Carlos Mesa, a un Luis Fernando Camacho y a un Evo Morales en un plan de querer desestabilizar al gobierno, de acortar el mandato y todo esto que se está hablando? Sí, creo que hay dos planes ahí. El primero, acortar el mandato presidencial, y el segundo, mellar o desportillar en lo máximo, la imagen presidencial que tiene que ver con el tema económico. Entonces, van creo y estratégicamente, ahondar en esos dos temas para poder tener éxito electoral luego en lo más próximo, ¿no? Si no es el 2025. Y además una cosa más, ¿no? Porque se va sintiendo cómo a medida que se van acercando las elecciones, se va calentando mucho más la cosa. Vamos viendo más violencia, vamos viendo como si fuera un termómetro cuya temperatura sigue en ascenso y pareciera que nos vamos a enfrentar a un escenario conflictivo que ojalá se pueda evitar. Sí, em, creo que esa es una alerta. Lo que está pasando hoy día en el legislativo se constituye en una alerta respecto de lo que puede llegar a ocurrir adelante en el proceso de las elecciones generales. Me da la impresión que ahí vamos a vivir todavía momentos de máxima tensión en el país, y que eso probablemente va a terminar por afectar mucho la estabilidad social y política en el país. Y por ende económica. Bien, Marcelo, ha sido un gusto tenerte acá con nosotros. Un saludo a la distancia. A ti, Jorge Luis, muchas gracias. Bien, ahí está, ese es el panorama que tenemos en el país. Complicado, ¿no? Porque ni siquiera estamos en año electoral. ¿Se imaginan lo que va a ser esto en el año de nuestro bicentenario?
cuando este país esté listo para cumplir sus 200 años de independencia, que se supone que deberíamos estar todos engalanados, orgullosos, tener una patria que miren lo que ha crecido en estos 200 años. Pero en realidad nos estamos enfrentando a un país que no puede entenderse, cuya crispación política está afectando en todos los niveles, principalmente en el económico, ¿no? Que es el que más nos preocupa a todos. Bien, vamos a cerrar aquí y tenemos otros temas.